declaración sin preguntas de Tito Rider a esta hora. Tampoco pretendo un escalado de declaraciones. Existe una realidad de pecado que es inadmisible y que se vive al interior de la Iglesia por estos días. No reconocerlo es taparse los ojos con las dos manos. El pecado tiene una fuerza que no es superior a la gracia, pero que nos hace caer cuando menos lo pensamos. Se ha dicho que fui acusado de gozar de un Señor débil y vulnerable, que he hecho afirmaciones en contra de las víctimas de abuso, en contra del ministerio sacerdotal, del matrimonio y del sacramento de la penitencia. Mi crítica no es a la práctica de estos, sino al incumplimiento que hacemos cuando por infidelidad caemos. Creo en la santidad que se puede alcanzar en el sacerdocio, en la vida matrimonial. No obstante, la debilidad humana permite la infidelidad y no alcanzar perfectamente el objetivo final. Resulta posible prometer vivir una situación para siempre, pero ocurren circunstancias que inducen a fallar, sin que ello signifique que seamos resilientes. Lo anterior puede suceder en cualquier experiencia de vida, y ¿por qué no en el ámbito de lo religioso? Me asiste el derecho a la defensa y al principio de inocencia, lo mismo que al buen recuerdo de mi acción pastoral en todos los lugares donde he servido. Reclamo entonces este derecho, sobre todo cuando un periodista, el señor Pavlovich, me ha llamado depredador sexual y ladrón. La forma en que el señor Rojas ha llevado su denuncia, querella y demanda de indemnización de perjuicios, más me parece un montaje con fines de lucro ilegítimo. Él parece gozar con las fantasías sexuales que relata. Afirma que sabía todo lo que pasaba en la pieza de arriba, refiriéndose a una dependencia que no es de acceso público, en circunstancias que, siendo una dependencia privada, no podría haber estado allí, ni observar lo que ocurría en su interior, y que sin embargo afirma tan tajantemente en los relatos que hemos escuchado. Nunca imaginé que ayudarlo con la mejor de mis intenciones iba a servir para crear esta tremenda maquinación. Solo omitió tratarme de traficante de drogas cuando afirmó falazmente que le serví un vaso de agua que habría contenido droga. Se afirmó también que yo tenía la costumbre de subir acólitos al dormitorio. Daré pruebas fehacientes de que siempre respetaba a estos jóvenes, a los que tan livianamente, con la finalidad de incriminarme, se les mancilla. Tengo conciencia de lo que significa un cáliz. Por lo tanto, jamás cometería esa profanación de robarlo. Y para estos efectos debo recordar que la causa seguida ante la Fiscalía terminó archivada provisionalmente. No obstante, este periodista me ha tratado de ladrón. Mi experiencia en la atención de personas que buscaban orientación, dirección espiritual, los 25 años que fui capellán del Colegio de La Salle, mi paso como capellán de Carabineros, las 3 parroquias que tuve en la diócesis de Santiago, las horas sentado en el confesionario, todo aquello me da el respaldo de atreverme a sostener que en el interior de la Iglesia existe un número considerable de homosexualidad de la que formo parte. Pero esta realidad por sí misma no está relacionada con la crisis moral de la Iglesia. Tanto es así que Monseñor Charles Chicluna la denomina caja de Pandora. Después de 38 años de sacerdocio, constato el abandono, el olvido por parte de quienes creí que eran mi familia religiosa y el descuido de mis superiores. Mi solicitud de ser reducido al estado laical no es más que el resultado de una profunda reflexión madurada por varios años en que el cuestionamiento en el que he caído no me permite seguir ejerciendo este ministerio sacerdotal. Se han dado porcentajes acerca de la homosexualidad dentro de la Iglesia. Mis declaraciones se refirieron al círculo en que me he movido y de mí mismo, pero urge detectar qué porcentaje de nuestros ministros es pedófilo y además dilapidadores, porque a lo menos la pedofilia sí es un delito
en el que el hechor es irrecuperable y un peligro para la sociedad. Al respecto, durante mi experiencia, mi superioridad tuvo como hábito lograr una segunda o tercera oportunidad a aquellos sacerdotes que fueron denunciados y que fueron cambiados de parroquia o de ciudad, olvidando por completo a las víctimas y haciéndose entonces partícipes de los siguientes delitos. Creo necesario que las nuevas generaciones de sacerdotes sean formados tomando en consideración las experiencias vividas en el último tiempo. Ruego a Dios conceda a los sacerdotes, como expresan en su carta, buscaremos estar más cerca entre nosotros los sacerdotes, que no quede esto en un buen deseo o una buena intención. Por el contrario, que se convierta en una realidad que favorezca verdaderamente la caridad y la fraternidad sacerdotal. Todos los antecedentes con los que cuento, no solo del delito que se me adjudica, sino que además de los que he podido constatar, los daré durante mi declaración ante la Fiscalía. Me entrego con humildad al fallo de la justicia ordinaria y solicito encaradamente a los medios de prensa que me permitan hacerlo en tranquilidad. Finalmente, reafirmo mi confianza en el Señor y espero que los frutos de esta experiencia sirvan para contribuir a un fin que aún no comprendemos en su totalidad, pero que será sin duda mejor. Muchas gracias. ¿De veras se arrepiente de sus dichos? No vamos a responder preguntas. Si pudiera aclarar un punto de la declaración, usted tenía, si el sacerdote podía aclarar, ¿él tenía una relación con el denunciante? ¿O lo conocía? ¿Tuvo algún tipo de relación? Por favor, no vamos a responder preguntas. Tito, ya levántate y retírate. La declaración... ¿Se conoce el denunciante? La declaración queda acá por si le quieren sacar fotografías. Si quieren que se las mandemos por correo electrónico, no tenemos ningún problema. Y agradecemos a todos. Bien, ahí está Sandra Pinto Vega, la abogada defensora del sacerdote Tito Rivera, quien ha hecho esta declaración con la prohibición de realizar preguntas tanto a la abogada como al sacerdote. Varias cosas importantes. Lo primero, una de las primeras ideas que el sacerdote lanza es que está haciendo uso de su derecho a la defensa y critica de manera fuerte los distintos materiales periodísticos que han sido emitidos por distintas vías respecto de las denuncias que hay en su contra. Se señala que no es justo cuando lo tildan de delincuente, de ladrón y también de narcotraficante. Y tiene algunas frases relevantes, puesto que hay que recordar que una de las últimas entrevistas que dio Tito Rivera fue probablemente una de las más polémicas. Fue al canal La Red, donde él dice en esa oportunidad que por lo menos la mitad de los sacerdotes era homosexual y que así como existía la infidelidad en el matrimonio, también podía ocurrir en el compromiso que establecen los sacerdotes con Dios y la Iglesia, por ejemplo, en temas como el celibato. Dice que él cree que la santidad del sacerdocio y también, como decíamos, la lealtad en el matrimonio pueden caer frente a la debilidad. Dice que cuando ocurren pecados, porque en ningún momento él los califica de delitos, puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida y por lo tanto, ¿por qué no también en el ministerio sacerdotal? En relación a las acusaciones que se hacen sobre la autoría del delito de robo por su parte hacia distintos objetos de importancia al interior de la Catedral de Santiago, dice que sé lo que significa un cáliz y por lo tanto jamás lo robaría. En relación a las acciones que ha encabezado Ricardo Esati, el arzobispo de Santiago, ante el Vaticano para pedir su salida de la Iglesia, dice que el cuestionamiento en el que ha caído hace factible absolutamente pedir su dimisión. Y sigue estableciendo una serie de cuestionamientos y de preguntas en relación a hechos que ocurren en la Iglesia, como por ejemplo plantea ¿cuántos de nuestros ministros ha cometido pedofilia? Dice, donde ahí sí hay delito. Señala que hay una contradicción cuando la propia víctima
que lo acusa del delito de violación, habla de las dependencias donde se supone que habrían ocurrido estos delitos. Dice que Tito Rivera señala que no es una dependencia de acceso público, más bien privado, y por tanto a él le llama la atención porque muchas personas logran hablar de un espacio que a juicio del sacerdote no era, como decíamos, de acceso público. Y finalmente termina la declaración diciendo que, comillas, me entrego con humildad a la acción de la justicia ordinaria, y le pide a los medios de comunicación y la prensa hacerlo en plena tranquilidad. Se refiere a la situación por la que atraviesa, agregando que no comprende aún el sentido de lo que le ocurre, y que va a enfrentar a la justicia con humildad. Es parte de la declaración.